Aunque menos del 10% de la población cuenta con una póliza de gastos médicos mayores, el sector privado en México representa más del 50% del gasto total en salud de los mexicanos. Del sector privado en salud hablaremos hoy en Mundo Salud. Muchísimo gusto darle la bienvenida a Javier Potes para hablar justamente del sector privado en la salud de nuestro país. Bienvenido, Javier, a Mundo Salud. Gracias, bueno, muy amable. Un gusto estar contigo. Ya nos lo debíamos. Déjenme contarles quién es Javier Potes. Él es actualmente el director del Consorcio Mexicano de Hospitales, que ya nos va a contar él un poquito más, pero es un grupo hospitalario que reúne a más de 50 hospitales en el país. Javier tiene 33 años de experiencia en el sector salud y ha dirigido múltiples organizaciones relacionadas con el hospital. Actualmente, además, es asesor técnico de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Así que bienvenido de nuevo, Javier. Y cuéntanos, ¿qué es el Consorcio Mexicano de Hospitales? Bueno, el Consorcio Mexicano de Hospitales es una asociación civil de hospitales donde nos agrupamos actualmente 53 hospitales de 47 ciudades en 27 estados. Y nace con la intención de apoyar a los hospitales medianos y pequeños a desarrollarse, a crecer. Obviamente veíamos venir, ya tenemos 15 años como asociación, un crecimiento de grupos empresariales, de grupos hospitalarios, y estos pequeños hospitales requerían hacer sinergias, economías a escalas, intercambiar información, capacitarse mejor, y ese es el objetivo del consorcio. En eso hemos estado trabajando y es como hemos ido creciendo. Javier, ¿es común que estos hospitales de segundo nivel, mediano, sean fundados por médicos? Sí, ese es el patrón, te diría yo. Nosotros le llamamos hospitales de nivel 2.5, ¿no? Llevamos un poquito más allá del segundo nivel, no llegamos al tercero, pero la tecnología nos ha permitido avanzar más. Y sí tienes razón, o sea, son hospitales que normalmente se fundaron por médicos hace 35 o 40 años, cuando el médico tenía quizás 40 años de edad. El médico veía la necesidad de tener un hospital en su ciudad para hacer su práctica privada. Y el hospital le fue bien, fue creciendo. Muchos hospitales se hicieron en casas, se fueron comprando casas alrededor, o se construyeron edificios modestos y les fue bastante bien, ¿no? Pero el sector salud ha cambiado, ¿no? Y estos hospitales han cambiado también, requieren ahora un nivel de profesionalización mucho mayor, y estos hospitales fundados por médicos con una administración quizás más conservadora, ahora nos buscan para poder ser más eficientes y más competitivos. Y entonces hoy tienes 53 hospitales en 47 ciudades en el país. Es correcto, somos el grupo de mayor cobertura desde el punto de vista de oferta de hospitales en el país. Ok. Javier, vimos una actividad muy interesante, un liderazgo de tu parte y del consorcio durante la pandemia. ¿Cuáles fueron las acciones más importantes que además pudieron coordinar con el gobierno? Sí, bueno, obviamente veíamos lo que estaba pasando en el mundo. Desde diciembre, ya sabes, del 2019 empezamos a monitorear el tema de la pandemia. Enero, febrero vimos lo que estaba pasando en Italia, lo que empezó a pasar en España, la saturación de los hospitales, y que el sector privado en México tenía que ser un poco más proactivo, ¿no? Y no esperar únicamente a que el gobierno tomara decisiones. Entonces nos acercamos con el gobierno junto con la Asociación Nacional de Hospitales Privados. Les dijimos, oye, tenemos que colaborar, tenemos que participar en algún proyecto de esta manera para evitar la saturación. Y fue así que negociamos este convenio en el cual los hospitales privados iban a atender a pacientes no COVID para liberar camas en el sector público y que el sector público pudiera tener con más eficiencia a los pacientes COVID. El convenio duró 15 meses, atendimos a más de 30,000 pacientes y creo que fue bastante exitoso, no tanto desde el punto de vista de liberar camas en el sector público, la atención de pacientes en el sector privado, que fue con mucho éxito, con un alto grado de satisfacción y a costos, la verdad, abajo de lo que el gobierno estaba trabajando. Hace unos días celebramos el Día del Médico en México y tú fuiste un gran crítico también de no dar prioridad a la vacunación del sector de los médicos, del sector privado y de los médicos, porque creo que se malentendió esto de la primera línea. ¿Tú cómo lo veías, Javier?
Sí, a ver, nuestro lema siempre fue cuidemos a los cuidadores. O sea, creo que ese era el tema primordial. Y perdíamos el objetivo en este tema de la primera línea, que se veía únicamente que los médicos y el personal que atendían pacientes con COVID eran los que había que vacunar. Y realmente como sector salud, pues estábamos trabajando 24 horas a atender a todo tipo de pacientes en un momento donde cualquier paciente podía tener COVID. Entonces no podíamos decir, no vamos a trabajar el día de hoy porque estamos en pandemia, ¿no? Nuestra labor es estar al día, todos los días, 24 horas atendiendo pacientes. Y cuando hablamos de médicos, nos referíamos a todo aquel profesional de la salud que tenía que tener un paciente independientemente del COVID o no COVID, y por lo tanto debía tener prioridad en la vacunación. Y eso creo que no se dejó claro, ¿no? Entonces se relegó a los médicos, a muchos médicos, y no solamente a médicos de hospitales, te hablo también de dentistas, por ejemplo, de oftalmólogos, que tenían un contacto muy directo con los pacientes que podían estar contagiados. El personal de diagnóstico, por ejemplo. Personal de diagnóstico, laboratorios, rayos X, etcétera, y no se estaba tomando en cuenta. Entonces sí, por nuestra parte, pues sí quisimos levantar la voz y decir, oigan, este es personal del sector salud, que aunque no esté en primera línea, merece ser vacunado, ¿sí? Y estamos poniendo en riesgo su vida. Javier, de estos primeros 15 años del consorcio, y les auguro muchos años más y muchos hospitales más en esta organización, ¿cuáles identificarías tú como los principales logros de la organización? A ver, yo creo que el principal, Juana, es habernos agrupado, primero que nada. En Latinoamérica no es fácil trabajar en equipo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero fue, el primer logro son los primeros 9 hospitales que dicen, oye, tenemos que hacer algo para trabajar de una forma más coordinada en equipo, hacer sinergias, juntarnos para en conjunto lograr mejores condiciones, ¿no? Y creo que ese es el primer logro que tenemos, el vencer el aislamiento que había en los hospitales privados en México y tener este concepto de trabajar en equipo. Yo diría que ese es el primer gran logro. Después sigue un segundo logro que yo te diría que es de significativo, que son las primeras negociaciones de compras consolidadas, ¿no? Donde se demuestra que la unión sí hace la fuerza y podemos conseguir mejores precios, mejores condiciones para adquisición de insumos para los hospitales a un nivel que ellos no se esperaban, ¿no? Tuvimos a hospitales que ahorraron a veces hasta el 40% en sus insumos, ¿no? Eso solamente se logra en este tipo de esquemas, ¿no? Déjame el tercer logro para regresar después del corte, porque además tenemos que entender por qué es importante que los hospitales privados optimicen su operación. Vamos a un corte y regresamos. Sé parte de la cumbre más importante de los negocios en México. Todos los sectores ganadores de la nueva economía, oportunidades de negocios, inversiones, exportaciones y alianzas con los socios comerciales más importantes de México. No te la puedes perder este 7 de diciembre. Cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Los empresarios juntos por la reactivación económica de México. Adquiere tus boletos en cumbre1000.com y llamando al 55 50 02 94 50. Estamos platicando con Javier Potes, director del Consorcio Mexicano de Hospitales, y nos hablabas de los principales logros, ¿no? El primero, lograr asociarse, claro, porque además en el sector salud es bien difícil hacer comunidad. Y luego esta optimización de las compras consolidadas. ¿Cuál fue el tercer logro, Javier? Yo te diría que entre el segundo y el tercero hay muchos logros intermedios de capacitación, de intercambio de información y otro tipo de cosas. Pero creo que el tercero más importante tiene que ver que nos reconocimos como un eslabón dentro de un sistema de salud privado, ¿sí? Que entendimos que los hospitales per se no son el eje del modelo, sino realmente el eje del modelo debe ser el paciente, y sobre ese paciente hay una serie de actores que son los médicos, los laboratorios, los gabinetes, las farmacias, y que tenemos que empezar a relacionarnos con ellos como un sistema de salud privado y empezar a trabajar en función de eso. Esto implica también agregar 2 temas importantes: prevención y financiamiento, para completar el ecosistema. Y sobre esos modelos hemos venido trabajando de un tiempo para acá. Ese para mí es el tercer logro. Y justamente hablando de modelos, y tengo el gusto de conocerte hace mucho tiempo, y sé que eres un visionario del sector. ¿Qué sigue para el sector salud privado en México? ¿Cómo lo ves en los siguientes 10 años? Muy buena pregunta, Juana. A ver, tomemos en referencia el contexto, ¿no?
Ya hace tiempo ya, yo te diría que desde desde 1990, 1985, 90, viene un crecimiento muy importante del sector privado. Lo atribuyo principalmente al que el modelo del sector público, que fue diseñado en 1930, 1940, alcanzó su cúspide en los años 70, 80, ¿no? A partir de ahí ha venido un deterioramiento del sistema de salud público que ha sido complementado por el sector privado, que ha crecido en hospitales, en centros de diagnóstico, farmacias, etcétera. Ahorita estamos viendo algunas afectaciones adicionales, la desaparición del Seguro Popular, diferencias en los presupuestos, etcétera, que ha ocasionado que mucha gente del sector público empiece a migrar al sector privado ahora con mayor volumen. Se acaba de dar la información que el año pasado el 56% de la población se atendió en el sector privado. Creció el 40% del gasto de bolsillo en 2 años. O sea, esta migración del sector público al sector privado es un hecho, no es una ¿Es la tendencia. privatización de la salud? Es una privatización obviamente dada por las circunstancias que se están presentando en el sector público y que obliga a la gente a ir al sector privado. Entonces, ahí entra una paradoja interesante porque nos obliga al sector privado a repensarnos y decir cómo vamos a responder los próximos años a esta demanda de servicios de un segmento de la población que quizás no estábamos acostumbrados a atender, ¿sí? Entonces, esto nos está llevando a buscar una atención a la salud mucho más accesible. Tenemos que democratizar la salud, hacemos más accesible a la población y empezar a integrarnos como sector privado, porque actualmente el sector privado estamos muy desarticulados, no trabajamos en coordinación. ¿Y a qué me refiero en coordinación? Coordinarnos aseguradoras, médicos, hospitales, gabinetes, farmacias, médicos y trabajar realmente como un sistema privado de salud. Eso va a llevar tiempo, pero tenemos que poner la mira en el futuro, ver a dónde queremos llegar. Y para mí es un objetivo importante, ¿no? Sistematizar el sistema de salud privado. Justo ahí va, porque para esto de lo que hablas, de la integración, la interoperabilidad, es absolutamente necesaria. ¿Qué tan lejos estamos de la interoperabilidad? Yo creo que no estamos muy lejos, lo que nos ha faltado es diálogo, ¿sí? Acabamos de formar la Alianza de Prestadores Privados de Servicios de Salud, que para mí es un primer paso en ese diálogo, donde estamos representados los hospitales, por la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, están presentados los gabinetes y diagnósticos, también están representadas las ópticas, como un primer paso para poner esa piedra angular sobre la cual el primer punto es el diálogo. Vamos a conocernos. Nunca nos habíamos platicado entre nosotros. De hecho, hasta ahora que se presentó el COVID, pues no había diálogo entre las asociaciones. Entonces, nos estamos sentando a platicar y decir, bueno, tenemos que empezar a definir hacia dónde vamos en conjunto. Y ese en dónde ir en conjunto también implica trabajar en la interoperabilidad. Cómo vamos a conectarnos entre nosotros en beneficio del paciente. Obviamente no puedes dar ese paso si no estamos platicando hacia dónde vamos, ¿no? Y un primer paso en la alianza es eso. Tenemos que definir hacia dónde vamos en el futuro. Y ahora sí, orientar los esfuerzos hacia allá. Si eso no lo teníamos claro, difícilmente íbamos a poder llegar a ese tema, ¿no? Ya que lo tenemos claro, que sabemos que tenemos que trabajar en conjunto, el tema de interoperabilidad se va a dar, ¿sí? A más corto plazo de lo que pensamos. No hemos avanzado, insisto, no por temas técnicos, por temas de sistemas. No hemos avanzado porque no hemos platicado sobre el tema. ¿Sí? Se ha hablado mucho de que hay que hacerlo, pero no hemos hablado de cómo hacerlo. Ya en esta mesa tenemos el diálogo y podemos avanzar por ahí. Javier, ¿ves una evolución de la relación entre los médicos y los hospitales privados? Tiene que haberla necesariamente, porque el modelo privado está cambiando y todos vamos a vernos afectados en ese sentido, y los médicos también. Tiene que haber un replanteamiento del sistema de salud, del modelo económico de los médicos. No olvidemos que el modelo económico de los médicos es el con el que venimos trabajando hace 3,000 años. Así es. No ha cambiado en 3,000 años, ¿no? Y eso ya no puede seguir igual. O sea, la misma tecnología, la demanda de servicios, la misma pandemia está exigiendo un cambio en los modelos de atención. Y esto va a implicar que los médicos se replanteen. Y un reto muy importante que tienen los médicos es cómo empezar a asociarse para dar mejores servicios. Tú hablabas hace un momento y decías, estas alianzas son difíciles en el sector salud. Sí, y más con los médicos, te diría yo. Entonces, un gran reto que los médicos tienen ahora es cómo retomar su práctica, cómo liderar el tema de salud de su práctica médica en función de asociaciones y un cambio en su modelo de atención. Eso es muy interesante y, como dices tú, creo que lo tenemos que ver. Has sido un gran vocero del consorcio
con las compañías aseguradoras. ¿Cuál ha sido el logro más importante ahí, Javier? Yo creo que en este momento hay un gran acercamiento. O sea, yo te diría que hay un diálogo que quizás antes no habíamos podido establecer, ¿sí? Estamos luchando mucho por entendernos, ¿sí? Vivíamos en dos mundos completamente separados. Yo aseguradora cuido mis costos, yo hospital busco mis ingresos y no habíamos establecido un buen diálogo de por qué trabajábamos de determinadas maneras. Nos exigíamos sin saber qué había del otro lado, ¿no? Ahorita estamos luchando mucho por poner al paciente en el centro del modelo. Buscar nuevos productos más accesibles, buscar que la aseguradora tenga mecanismos con los cuales pueda trabajar con nosotros, que trabajemos en conjunto en función del paciente, no que estemos cada quien por su lado y que tengamos al paciente vuelto loco del hospital, que si la aseguradora la prueba o el hospital puede o no puede, etcétera. No, tenemos que ser uno solo, ¿no? Y en ese sentido tenemos ese diálogo. Creo que es el principal logro que llevamos hasta ahorita. Vamos a ver más adelante más cosas, estoy seguro, porque sí hay disposición de ambas partes para platicar. Javier, pues creo que todos los que te conocemos tenemos que reconocer tu liderazgo, la gestión. Gracias. Creo que sí has generado cambios interesantes en el sector privado. Gracias por eso y gracias por aceptar mi invitación. Encantado. A Mundo Salud. Que estés muy bien, Juana. Gracias a ti. Vamos a un corte y regresamos con más. Vamos a seguir platicando del sector salud privado en México. En la edición de octubre de la revista Mundo Ejecutivo, presentamos en portada a Armando Gutiérrez, CEO de Grupo Aras. Se necesitan inversiones diversificadas para lograr la reactivación económica de México. Este mes, también ofrecemos el ranking de los mejores 20 CFOs, pieza fundamental en el organigrama directivo para poder surcar la crisis económica. El real estate se redefine a través de la tecnología. Los competidores del sector comparten sus estrategias para tomar ventaja del mercado 4.0. Grupo Mundo Ejecutivo reconoce a los mejores juristas de México, quienes luchan por mantener el Estado de Derecho en el país. Además, en Mujer Ejecutiva, la magistrada Celia Marín Sasaki comparte su visión sobre el trabajo con equidad e igualdad. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Para continuar nuestra conversación sobre el sector privado en México, indispensable hablar, por supuesto, de las aseguradoras. Y para eso me da mucho gusto darle la bienvenida a Manuel Hernández Ávila, un hombre con más de 28 años de experiencia en el sector asegurador en México y en América Latina. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Actualmente eres director de siniestros y director comercial de Seguros B por Más, pero en realidad has trabajado con las compañías aseguradoras más importantes del país. ¿Cómo ves el sector asegurador en este momento? Pues bueno, creo que en este momento tenemos un gran reto, como ha sido en la historia. Hoy es el COVID, en otro momento de la historia han sido terremotos, huracanes. Entonces creo que tenemos un gran compromiso con la sociedad de México. Hoy pues a sacar adelante toda la parte de gastos médicos en vida y estamos afrontando un gran reto. Pero afortunadamente ya vemos luz en el camino. Tú has sido un especialista particularmente en el sector salud. Y hace poco la MIS anunciaba que ya COVID representa la mayor catástrofe, el mayor siniestro, como lo llama el sector asegurador en México por pago, ¿no? de indemnizaciones y de atención. Sabemos también que el sector tiene el soporte económico necesario para afrontar este reto, pero en ese proceso también la conversación con los prestadores de salud es vital. Hoy, ¿qué es importante para el sector asegurador de cara a sus relaciones con el sector hospitalario? Ok, creo que el gran reto, no solo hoy, sino lo hemos tenido en toda la historia, el sector hospitalario, el médico, la industria farmacéutica, todos juegan un papel fundamental en todo el ecosistema de salud. En mi experiencia, creo que el gran reto al que me he enfrentado es cómo podemos hacer una sinergia de trabajo entre todos, porque cada uno va de frente al paciente o va de frente hacia su cliente principal, que puede ser el doctor. Sin embargo, en la medida en que esa sinergia se dé en este sector, vamos transfiriendo conocimiento, por ejemplo. En la medida en que nos abramos a contribuir con información, ahora con el COVID, pues tuvimos que jugar ese papel. Desde el punto de vista de tener mayor información, camas hospitalarias, disponibilidad de pruebas para COVID, nos permitió ser mucho más eficientes y anticiparnos para la atención médica.
tenemos medicamentos que fueron entrando a la industria a través de la industria farmacéutica y pues en la medida en que recibiéramos información oportuna nos permitía poder evaluar y poder afrontar el riesgo. Entonces creo que el gran reto que tenemos es cómo nos podemos anticipar entre toda la industria farmacéutica, industria de hospitales, para tener información médica previa que nos permita evaluar riesgos, porque es a lo que nos dedicamos en el sector asegurador, evaluar el mejor riesgo para dar la mejor atención médica. Nosotros estamos comprometidos con dar la mejor atención médica a los pacientes, pero al tener mayor información, disponibilidad y que el sistema sea costo eficiente, nos permite pues también abarcar un mayor número de asegurados. ¿Sí? Manuel, y hablando de retos, uno bien importante del sector asegurador es la penetración, porque apenas y menos del 10% de la población en el país tiene acceso a una póliza de gastos médicos mayores, y si bien es cierto que para un grupo muy importante no es accesible económicamente, no es menos cierto que también la población que tiene la posibilidad de adquirir una póliza de gastos médicos mayores aún no lo hace. ¿Cómo lo ven ustedes y qué están haciendo? Creo otro de los retos que tenemos es pasar de una medicina de pago por servicio, en donde pagas un diagnóstico, pagas un tratamiento, una rehabilitación. Tenemos que pasar a una medicina administrada, donde todo el proceso de atención sea integral. Puedas hacer una detección oportuna, tratamiento oportuno, pero todos estemos alineados en pro del paciente. Eso nos permitirá hacer la medicina costo eficiente, porque hoy hacer pago por servicios, pues haces una negociación a un costo muy elevado. Cuando haces una medicina en donde pagas el tratamiento por diagnóstico, tienes la oportunidad de hacer economía de escala, de tener a los mejores prestadores negociados a un mejor costo, con una calidad en la atención médica muy eficiente, y eso te permite hacer que el costo de la prima pues sea más eficiente. También tenemos que trabajar en productos diferentes a los que hoy tenemos. Son productos, en la historia de la aseguradora, son productos empaquetados. Y muy parecidos todos, en realidad no hay grandes diferencias. Y que te vendo este producto y así es como está. Bueno, hoy el sector aseguradora está cambiando a tener productos modulares, en donde tú adquieras el producto de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a la edad, de acuerdo incluso al género. Eso va a permitir que tengamos acceso a productos, digamos, para un sector que hoy requiere un tipo de producto diferente a un costo más económico. Entonces, nos va a permitir tener accesibilidad a otro tipo de sectores que normalmente no teníamos acceso. Creo que ahí está el cambio entre trabajar en una medicina administrada y trabajar en productos modulares de acuerdo a las necesidades de las personas. ¿A nivel regulatorio también hace falta cambios, Manuel? Sí, definitivamente. Creo que en el tema de medicamentos tenemos una gran necesidad de regular el precio, tanto en medicamentos como en materiales. Todo el medicamento de alta especialidad, que es en donde más gastamos, las aseguradoras, en donde está su gran gasto, está en oncología, en cardiología, en tratamientos de trauma y ortopedia. Y es donde realmente está el gran costo en la atención. Entonces, necesitamos una regulación en el costo de los medicamentos de alta especialidad y en los materiales de alta especialidad, que nos permita pues hacer un costo más eficiente, porque hoy al no estar regulado dentro de la atención ya en la administración, digamos dentro de los hospitales, pues el precio se puede ir muy por arriba de un precio máximo de mercado. Para cerrar, y de un experto en el sector asegurador, para la gente que nos está escuchando, ¿cómo elegir la póliza de seguro de salud correcta? Muy bien. Creo que es una gran pregunta. Hoy en el sector asegurador tenemos diferentes productos. La realidad es de que en algo que deben de ver, además del precio, es el tema del servicio, el tema de la cobertura. El producto es muy importante porque pasar de un producto integrado a un producto empaquetado a un producto modular. Entonces yo sugeriría, y es hacia donde la tendencia del mercado, irnos a productos modulares para comprar de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a la edad y al género, como te mencionaba. Entonces, las aseguradoras ya están caminando hacia ese modelo de productos modulares y simplemente es elegir la mejor alternativa que tengas a la mano, de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo al servicio que te están ofreciendo y de acuerdo a la prima que estás dispuesto a pagar, ¿no?, por un seguro. Manuel, muchas gracias por venir a Mundo Salud. Gracias por la invitación. Pues en realidad hemos platicado con una verdadera autoridad en el sector salud y en el sector de los gastos médicos. Yo soy Juana Ramírez,
Cuídense mucho, por favor. Todavía tenemos que cuidar de las medidas que nos indican las autoridades. Nos vemos la próxima semana de nuevo en Mundo Salud. Mundo Ejecutivo presentó